Hola, somos Sebastián Fuentealba, del Liceo Adventista de Punta Arenas. Y Raúl Sepúlveda del Colegio Umbral de Curauma. Ambos pertenecemos al taller de filosofía del Colegio Umbral y hoy les vamos a hacer una presentación sobre nuestra lectura del libro Desobediencia Civil del autor Henry David Thoreau. David fue un filósofo, escritor y poeta estadounidense nacido en 1817. Estudió filosofía, retórica, matemáticas y ciencias, y también durante ese tiempo tuvo una profunda amistad con el escritor Ralph Waldo Emerson. Ambos fueron reconocidos trascendentalistas norteamericanos. El trascendentalismo es un movimiento filosófico, político y religioso, según el cual Dios y el mundo se relacionan por la inmanencia. Eh, con respecto a las ideas más importantes del autor, se encuentra el rechazo a un gobierno y a las inhumanidades e inconveniencias causadas por este mismo. También una fuerte creencia en el que él llama gente honesta, que después lo vamos a explicar. Y una creencia acérrima en la razón. Ujú. Bueno, la razón por la que escogimos este filósofo, más que nada porque sus ideas políticas y sus cuestionamientos los podemos usar los podemos aplicar para usarlo en el contexto actual que, y dilucidar un sentido para la existencia humana en estos tiempos de adversidad. Sobre la base de este conocimiento, lo vamos a usar como referencia para criticar las leyes y las normas que se nos están imponiendo en estos tiempos. En el texto, Desobediencia Civil, hay conceptos fundamentales dentro de la obra, como por ejemplo el humano honesto, democracia, ley y desobediencia civil como tal. Humano honesto. Con este término quiere señalar personas que poseen un criterio y capacidad de reflexionar sobre qué es lo correcto y qué no, siempre usando la razón como referente para dar estas respuestas. Por eso es que se les atribuye la honestidad. En la práctica, esto nos sirve no solamente para cumplir los objetivos de ser un buen ciudadano, sino que también nos sirve para ayudar y propagar buenas acciones y enseñanzas, formando un consenso y una definición más concreta de lo que es bueno y malo. La democracia. Aunque es un buen sistema comparado al totalitarismo y la monarquía, ya que respeta al individuo en su calidad de ente racional y su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma, no podemos decir que es perfecto. Claro, los gobernantes tienen el poder de cambiar las cosas, pero si las cosas tienen que cambiar y no disponemos de los métodos que nos aseguren que los gobernantes hagan lo correcto, hay espacio no solamente para que no hagamos lo correcto, sino que también para la corrupción y la búsqueda de su propio beneficio. Eh, Como tercer concepto, tenemos la ley. Eh, Thoreau explica que nosotros como ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, incluso en los casos donde esta ley es irracional. Sin embargo, ¿por qué nosotros como ciudadanos de una democracia no tenemos la posibilidad para poder desobedecerla? ¿Acaso no tenemos el derecho de hacer lo correcto? Eh, Estamos dotados de razón y criterio, los cuales podemos usar para criticar y reflexionar sobre las leyes. Entonces, considerando que el ciudadano de la democracia se ve naturalmente interpelado al uso de su propia razón, nosotros somos, y el nosotros ser lo que conocemos mejor nuestros problemas, y si poseemos el criterio para hacer lo correcto, ¿por qué permanecer indiferente y permitir que todo continúe igual? No tiene ningún sentido. Solo advierte que si nosotros seguimos respetando las leyes racionales, las cosas malas que están ocurriendo van a seguir así, porque nadie hace nada al respecto. Eh, Thoreau dice en el texto: no pudo haber un gobierno en el que las mayorías no decían de manera virtual lo correcto y lo incorrecto, sino a conciencia, en el que las mayorías decidan solo los problemas para los cuales la regulación de la conveniencia sea aplicable. ¿Representan las decisiones del gobierno a las llamadas personas honestas? Según Thoreau, sería mejor que la mayoría escoja qué problemas deben regularse y cuáles no. Eh,
todo lo anterior es un antecedente suficiente para ejercer lo que él denominó desobediencia civil. Y este es el cuarto término, fundamental. Acá una cita. Existen leyes injustas. Debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde un principio. En palabras del autor, si usted, una persona honesta y respetable, usted como ciudadano de la democracia, la única obligación que tiene es hacer lo que considera correcto. Por lo tanto, si la injusticia es un resorte, una polea, un cable, una manivela exclusiva para sí, quizás usted pueda considerar si el remedio no es peor que la enfermedad, ya que si le exigen ser agente de la injusticia para otro, solo le dice, incumple la ley, deje que su vida sea la contrafricción que para la máquina, ya que usted nunca se debería prestar para el mal que condena, es decir, desobedezca para hacer lo correcto. Hemos decidido aplicar los conceptos anteriormente explicados al análisis de la realidad cotidiana, para develar una reflexión filosófica y darle un sentido a la existencia humana en tiempos de adversidad. Nosotros como estudiantes sabemos que las clases en sistemas de jornadas completas duran 1 hora y media. Esto se debe a que muchos colegios en Chile, con el fin de obtener un reconocimiento oficial por parte del Estado, deben contemplar una cantidad mínima de horas de actividades presenciales de los estudiantes, divididas entre las distintas asignaturas y actividades recreativas. Para la educación media, por jornadas escolares completas se han asignado 1.596 horas, para ser cumplidas en un plazo de 38 a 40 semanas. Este cálculo estima que en el mejor de los casos serían 8 horas diarias en un horario estricto de clases con la duración clásica y recreos intermedios de 15 minutos. Esta exigencia está tan interiorizada en las costumbres escolares que incluso en tiempos de pandemia hay algunas escuelas que propusieron hacer las clases por videoconferencia que mantuvieron el régimen de los periodos de 1 hora y media. Todo lo anterior se hace omitiendo evidencia científica sostenida en algunos estudios, según los cuales una persona no puede mantener su atención en algo, en este caso una clase entera, por más de 20 minutos. Por lo tanto, no huelga a preguntar por qué debemos de respetar la ley que es completamente irracional y mal planteada, una normativa que desafía una comprensión científica de la realidad, en este caso de nuestra propia naturaleza humana. Si es que necesitamos un mejor sistema educativo, ¿cómo se supone que vamos a lograr llegar a este si estamos imposibilitados de cambiarlo, aunque sea un poco? Si las instituciones escolares no pueden plantearse siquiera una distribución horaria de acuerdo a su propio contexto o conciencia. Ante esto nos surgieron algunas preguntas. ¿Por qué si poseemos esta información sobre lo que está mal no se hace nada al respecto? Si los gobernantes no hacen lo correcto, ¿deberíamos de hacerlo nosotros? ¿Quiénes deberían de escoger las leyes que están correctas o incorrectas? ¿Cuál es el rol de los especialistas que dirigen las instituciones educativas y las de los estudiantes, profesores y otros asistentes de la educación? Para estas preguntas surge desde la lectura las siguientes respuestas. Nosotros consideramos que la razón de la falta de cambio e innovaciones en el sistema educativo son los costos de dichos cambios y la complejidad de la realidad. En Chile, según los datos del Mineduc, existen 11.749 escuelas, o por lo menos desde 2017. Para los gobiernos, que en Chile duran 4 años, es más cómodo no realizar cambios significativos. Esto tanto económica como políticamente. En este caso, la consecuencia económica consistiría en preparación y sueldos de maestros, directivos y demás asistentes de la educación. Las consecuencias políticas para los gobernantes pueden materializarse en su posibilidad de ser reelectos. Si es que nadie hace lo correcto, ¿por qué no hacerlo nosotros como individuos? Después de todo, el cambio debería llevarse a cabo de una u otra forma. Los ciudadanos podrían hacer algo para mejorar la educación de nuestro país, al menos en el aspecto de productividad por tiempo, que es lo que estaríamos pidiendo. Al menos esto es lo que nos lleva a reflexionar el libro de desobediencia civil. Quienes actualmente aprueban qué leyes están correctas o incorrectas son los legisladores y las personas con el poder político.
pero a nuestro parecer deberían ser los ciudadanos, ya que ellos, más que nadie, saben lo que está bien para ellos y lo que está mal en una forma democrática para la ciudadanía. La responsabilidad de los distintos actores guarda relación con su capacidad de impactar en el sistema educativo. El rol que deberían cumplir los gobernantes sobre la educación sería el de dar leyes para mantener un orden como comúnmente es expresado por ellos mismos. Nosotros como estudiantes sentimos que nuestra labor es aprender y desarrollar habilidades para un futuro mejor. Y los maestros es enseñar, evaluar, para tener un registro de los avances sobre este aprendizaje, para que haya una verificación de que funciona. ¿Sí? La labor de la mayoría de los asistentes de educación es mantener un orden para aprendizaje sano y seguro. Para cerrar, valoremos el aporte de las ideas de Thoreau como indispensables para dar un sentido a la vida humana en tiempos de adversidad, puesto que, incluso en los tiempos de pandemia o cuarentena, hubieron discusiones sobre la racionalidad de las medidas implementadas por distintos gobiernos. En este caso, Chile no fue la excepción. En algunos las aplicaciones de los toques de queda, cuarentena misma y hasta el uso de cubrebocas o mascarillas. Las ideas de Thoreau enfatizan la racionalidad del individuo, poniendo en sus manos el poder de acatar o ignorar las normas emanadas desde el gobierno. Es decir, nos hace responsables de nuestros propios actos. Sin embargo, todavía queda cuestionarnos si acaso las personas están preparadas para hacerse cargo de esta libertad. Consideramos que antes de enfrentar esta lectura hay que tener una advertencia, hay que tener un cierto conocimiento y una capacidad para comprender lo que hay que leer. De lo contrario, se podría llegar a malinterpretar las ideas antes de hacer el texto. Nosotros, como grupo, no consideramos el texto como un argumento al desacato caprichoso de las normas. Esto solo podría asentarse sobre la base de la mala interpretación de la obra de Thoreau. Por ejemplo, digamos que hay gente nosotros sabemos que existe gente que observa, digamos que ya se asentó esta desobediencia civil y alguien la observa, una persona que no comprende en verdad cómo funciona, lo podría replicar de mala manera, ¿sí? Y esto es potencialmente peligroso. Criticando un poco la postura del autor, no estamos de acuerdo completamente con el método que usó para demostrar su inconformidad con el gobierno de su época. Cuando cayó en prisión, podría haber hecho algo que sin tener que perjudicarse a sí mismo, dada la importancia de su mensaje. En lugar de evadir la ley, pudo haber hecho una revolución intelectual y dar a conocer su pensamiento a través de charlas y libros. ¿Sí? Según nuestras interpretaciones del pensamiento de David Thoreau, el mayor objetivo del sistema educativo es que todos los participantes deben trabajar para formar gente honesta, ya que de esta manera la eficacia de la democracia aumenta, ya que las personas del futuro, cuando salgan del colegio, sean ciudadanos o políticos, lo hagan de una manera responsable. De esta manera, los ciudadanos honestos serán buenos participantes de la democracia y los políticos, los cuales van a tener el poder de representarnos, hagan lo que es correcto, para que dejen de ocurrir injusticias. Muchas gracias.